Ahí estamos. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comenzar este tiempo de la reflexión. No sé si lo recuerdan, pero habíamos arrancado una nueva serie para Santa Cena hace 2 meses atrás, en donde íbamos a analizar las frases, las oraciones, las palabras de Jesús estando crucificado, ¿sí? Sus últimas oraciones y sus últimas palabras, para de esa manera poder ver el significado de ellas y también quizás poder ver un poco más el corazón de Jesús, ¿sí? Y hoy vamos a continuar justamente con esto. Así que te pido que abras tu Biblia en Juan capítulo 19. Hoy nos va a tocar ver una frase que cuando uno la lee lo que Jesús dijo en primera instancia en nuestra cultura, no entendemos absolutamente nada. Es necesario poder comprender un poquito la cultura de aquella época en la que Jesús estaba, y es lo que vamos a hacer, también nos vamos a meter un poquito ahí, pero primero vamos a leer el pasaje, Juan capítulo 19, del versículo 25 al 27. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y en esto nos vamos a enfocar hoy, en estas palabras de Jesús, estando ahí crucificado, estaban estas 4 mujeres, estaba María, ¿sí? Y estaba presente el discípulo amado, y Jesús observa a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo, haciendo referencia a Juan, y al discípulo amado, a Juan, le dice: he ahí tu madre. ¿Sí? Cuando nosotros leemos esto en nuestra cultura es como que no tiene sentido, pero nos vamos a poner los lentes de aquella cultura para poder entender lo que Jesús está diciendo y lo que Jesús está haciendo en ese momento. En aquella época en la que Jesús vivía, y en general en la cultura judía, había una cultura muy marcada con un deber de honrar a los padres, ¿sí? Era muy fuerte esto. Dios lo había instituido de esa manera. Conocemos los 10 mandamientos. Cuando Moisés desciende del Sinaí con los mandamientos, uno de esos mandamientos que había era: honra a tu padre y a tu madre. Así lo dice Éxodo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y era algo muy importante la honra a los padres en esa cultura. Es más, estaba legislado que aquel que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Así que era un asunto serio la honra, era algo muy importante, no era tenido en poco, no era que un hijo deshonraba a los padres o de alguna manera le daba la espalda a los padres o actuaba mal y era tenido en poco. La honra hacia los padres, hacia aquellos que le habían dado la vida, lo habían cuidado, lo habían protegido, le habían provisto a esta persona a lo largo de su vida, era muy importante, muy valorada, era parte de lo que Dios marcó como importante, y esa cultura estaba marcada por eso. Yo me metí un poquito en qué implicaba para ellos honrar al Padre. Y la verdad que aprendí un poco, porque yo siempre que leí el versículo honra a tu padre, lo que me imaginé es: bueno, no tengo que decirle nada malo que lo deshonre o faltarle el respeto con mis palabras. Y el concepto es más amplio que eso, es bastante más amplio que eso, involucra eso, pero es más. En aquella cultura implicaba respeto, obviamente, implicaba el respeto a la manera en que uno lo trata, la manera en que le habla, la manera en que se relaciona. Era muy importante el respeto que tenían hacia sus padres, pero también a medida que los padres iban envejeciendo en aquella cultura y ya no podían valerse por sí mismos, quizás ya no tenían el vigor para trabajar, para sostenerse, o incluso la salud se podía deteriorar, la honra a los padres no solo se manifestaba en respeto, la honra a los padres se manifestaba en el cuidado de sus vidas y también en el sostenimiento económico de sus vidas, ¿sí? A diferencia de nuestra cultura, allá cuando una persona envejecía y dejaba ya de ser proactivo laboralmente, no es que pasaba a tener una jubilación, una pensión o algún tipo de ingreso que pudiera tener.
quedaba directamente bajo el cuidado de los hijos. Los hijos eran los responsables de velar, de cuidar, de sostener económicamente a los padres en toda esta etapa. Así que la honra para un judío implicaba el respeto, implicaba el cuidado e implicaba el sostenimiento económico de sus padres. Y Jesús también de alguna manera va a afirmar esto. Resulta que en la época de Jesús, Jesús se pone a discutir con los fariseos, porque los fariseos tenían una tradición en la cual enseñaban a los hombres que si ellos tenían algo con lo que pudieran ayudar a sus padres, pero de repente a eso que tenían, sea económico, material o lo que sea que pudieran tener para ayudar a sus padres en una situación complicada, ellos podían decir, y esto es lo que enseñaban los fariseos, esto es corbán, que quiere decir una ofrenda a Dios. Es como que lo dedicaban a Dios. De repente quizás necesitaba una ayuda el padre o la madre. Yo tenía el medio económico para ayudarlo, pero yo decía, esto es corbán, esto es una ofrenda para Dios. Y de esa manera los fariseos enseñaban que vos podías quedar libre de la responsabilidad de ayudarlos, ya que eso lo habías dedicado como ofrenda a Dios. Y Jesús los confronta. Vas a ver ahí en Marcos 7 del 19 al 13, en donde Jesús básicamente los confronta con esto y les dice que están invalidando el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Marcos 7 del 9 al 13, arranca hablando Jesús. Les decía también Jesús a los fariseos, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre, al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no los dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Así que ves que Jesús también tenía este concepto de honra. No era únicamente el respeto, era también la ayuda, era también el sostenimiento en esa etapa de la vida en donde quizás ya no podían valerse por sí mismos. Era quizás el cuidado cuando esa persona ya no podía cuidarse a sí misma, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que entender de esa cultura era lo que implicaba la honra, ¿sí? Y Jesús lo tenía bien claro. Y Jesús, como hijo de Dios, honró a María, que fue su madre aquí en la tierra, aquella mujer que Dios eligió para dar a luz al Salvador del universo, y Él la honró hasta los últimos momentos de su vida. Y en esta frase que estamos viendo parte de eso, parte de la honra que Jesús le manifestaba a María. Ahora, lo primero que ya pensaba para nosotros mismos es esta aplicación de lo que implica honrar. Honrar significa dar peso, dar valor, glorificar, decía otro sinónimo, es decir, tener en alto estima, darle a esa persona el lugar que le corresponde, ¿sí? Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y yo pensaba justamente que eso se manifiesta de manera diferente cuando soy niño a cuando ya soy un adulto y salgo de mi casa. Cuando soy niño, cuando soy menor y vivo bajo el cobijo de mis padres, la honra justamente allí se manifiesta en respeto, en la manera en la que trato, en la manera en la que relaciono, la manera en la que respondo, las palabras que tengo para con ellos, al respetar a mi madre y a mi padre como autoridades establecidas por Dios, ¿sí? Es respeto, pero también implica obediencia para un hijo. La propia Biblia dice que los hijos se sometan a sus padres y que los padres lo amonesten en la disciplina del Señor. Así que para un niño quizás es obediencia, obviamente en aquellas cosas que son conforme a la palabra de Dios. No lo vas a obedecer a tu padre si te manda a hacer algo malo o incorrecto, pero damos por sentado que los padres, no siempre es así, te van a guiar hacia lo correcto y es someterte justamente en eso. Porque al obedecerlo, vos lo estás honrando. Cuando vos desobedeces a tus padres, los estás deshonrando.
Y la manera en la que se muestra la fe en esa temprana edad de una persona se ve muy ligada a cómo es su relación con sus padres, a cómo se somete a la autoridad, a la dirección y a la guía de sus padres, en cómo los honra, ¿sí? Ahora, cuando ya creces, sos mayor, salís de casa, esa honra no se va a manifestar en que haces todo lo que tus padres te dicen. Tampoco es que no lo vas a tener en cuenta, lo vas a tener en consideración a su consejo, a su palabra, vas a tener en estima lo que te puedan decir, pero ya las decisiones las tomas vos. Vos formaste una nueva familia, un nuevo núcleo familiar, o ya saliste del cobijo de tus padres y ya te valés por sí mismo, ¿sí? Así que ahí la honra se va a manifestar también en respeto, porque el honra a tu padre y a tu madre no es algo que es solamente para los niños, es para todo aquel que es hijo, y todos somos hijos, ¿sí? Así que todos estamos, aunque estemos en diferentes etapas de mi vida, de alguna manera abarcados en este mandamiento de honra. E implica el respeto y también implica justamente lo otro, el cuidado y el sostenimiento en caso de que mi padre o mi madre ya no se puedan cuidar por sí mismos o no se puedan sostener económicamente por sí mismos. O en el caso de que pueda haber quizás un problema familiar en donde de repente uno de los miembros, papá o mamá, pierde su trabajo, están en una situación económica complicada. Bueno, parte de honrarlos es ayudarlos, es acompañarlos, ¿sí? Es poder suplir eso, es, podríamos decir, devolver aquello que ellos han hecho cuando nosotros éramos pequeños, indefensos, no nos valíamos por nosotros mismos y ellos eran los que proveían, los que nos cuidaban, los que nos alimentaban. Y Dios demanda exactamente lo mismo de los hijos para con los padres, honrarlos en esa manera, tenerlos en alta estima. Así que ya de entrada yo cuando veía ese concepto fue como que me di cuenta que tenía un concepto muy chiquito de lo que significaba. Yo era como que me conformaba con, bueno, no tengo que faltar el respeto diciendo algo incorrecto con mis labios. Y el concepto es mucho más amplio y nos compete a todos. Ahora, Jesús venía en una cultura en donde esto era muy fuerte, ¿sí? A diferencia quizás de nuestra cultura, era algo muy importante. Pero también algo más que había en la cultura de Jesús y que justamente lo involucraba a Jesús era la primogenitura. La primogenitura era básicamente dada al primogénito, al primer hijo varón, ¿sí? Y este primer hijo varón en aquella época recibía una doble porción de la herencia, a diferencia del resto de los hermanos. Pero también sobre el primogénito caía una responsabilidad primaria y mayor en caso de que el padre de familia haya fallecido, ¿sí? En aquella época las mujeres, a diferencia de hoy, no tenían un trabajo, no podían trabajar y valerse por sí mismos, ¿sí? Dependían al 100% del ingreso de su esposo, de su marido o de su padre, ¿sí? Así que dependían de ello. Y en aquella cultura, si el padre de familia fallecía, la responsabilidad de sostener y cuidar y proveer económicamente a la familia recaía principalmente sobre el primogénito. Y acá ya vamos rápidamente a Jesús. Y no solo de la madre, ¿no? Porque también recaía la responsabilidad de sostener y proveer económicamente a las hermanas, ¿sí? Porque, como reitero, a diferencia de esta época, en esa época quedaban completamente desprotegidas, completamente desamparadas. Hasta era considerado un acto de piedad que alguien se case con una viuda, ¿sí? O se case con una persona que no tenía justamente provisión, porque necesitaban de esa figura para poder subsistir, para poder proveerse y para poder básicamente proyectarse y encarar la vida. Así que acá tenemos a Jesús, que la Biblia nos habla hasta los 12 años que tenía a su padre y a su madre, pero después cuando va a arrancar Jesús el ministerio público a los 30 años, es evidente que José ya no estaba con vida, ¿sí? José, en el transcurso de los 12 a los 30 años de Jesús, José falleció. Y Jesús como primogénito es el que asume básicamente este rol de cuidar a su madre, viuda María, de proveerle económicamente a ella y de cuidar de sus hermanas, porque la Biblia nos dice que Jesús tenía hermanas, y de proveerles económicamente a ellas. Y vos decís, wow,
No sabemos nada porque la Biblia no cuenta nada de lo que pasó desde los 12 hasta los 30. Es una etapa que la Biblia no nos cuenta qué hizo Jesús. Pero con esto podemos saber de que Jesús en esa etapa de su vida trabajó y sostuvo a su familia. Trabajó y cuidó y sostuvo a María, trabajó y cuidó y sostuvo a sus hermanas. Él heredó el trabajo de su padre, que era carpintero. Y a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, como una persona más, ¿sí?, aún no conocida, pero él siendo Dios mismo, agarró y con sus manos se puso en la madera, se puso a trabajar y por medio de su trabajo sostuvo a su madre, sostuvo a sus hermanas, y déjame decirte que cuando fue al ministerio público, lo más seguro es que Jesús ya en su trabajo previo había provisto todo lo que su madre necesitaba y sus hermanas necesitaban para el sostenimiento económico en esos 3 años que él se iba a retirar del trabajo, iba a dejar de ser un carpintero para dedicarse a la obra. Así que mira si esto no te lleva a admirarte de Jesús. La verdad que me admiraba, porque la primogenitura era básicamente una responsabilidad social, cultural muy fuerte y que Jesús debió haber asumido y la debió llevar ahí en el anonimato y que ni siquiera la Biblia quizás nos dice algo al respecto. Sin embargo, Jesús en esos años en donde no se dice nada, estuvo como una persona más cumpliendo sus funciones, cumpliendo su rol, cuidando a su madre, a sus hermanas, sosteniendo a su hogar. Así que fíjate el Salvador que tenemos. Y pensaba, wow, no fue en vano los 30 años previos a su ministerio público. No es que Jesús no hacía nada y de la nada apareció en su ministerio público siendo maestro, haciendo esto. Él trabajaba y por medio de su trabajo seguramente sostuvo su ministerio público, sostuvo a su madre y sostuvo a sus hermanas en esos 3 años que él sabía que era el tiempo de Dios para que él deje eso y se dedique a su otra función, ¿sí? Así que esto ya nos lleva a admirarnos del carácter de Jesús, pero también nos lleva a nosotros a ver la herramienta, cuando pensamos en trabajo, la herramienta que Dios nos ha dado y los propósitos que cumple muchas veces el trabajo, ¿sí? Pensaba en eso, muchas veces tenemos en poco el trabajo que tenemos o el trabajo que Dios nos ha dado y no entendemos que el trabajo es dado por Dios como una bendición para nosotros, para ser sostenido nosotros, pero cumple múltiples funciones. Es dado por Dios para Dios y ese para Dios se manifiesta en el cuidado a los miembros de nuestra familia, pero también se manifiesta en el cuidado, ¿sí?, ante alguna persona que esté en vulnerabilidad o desprotegida o atravesando una situación difícil en nuestro hogar. Y por ahí creer que el trabajo no es espiritual y que lo espiritual es únicamente lo que uno puede hacer en una iglesia o en una actividad o en cosas relacionadas así, es un concepto completamente errado. Fíjate, los fariseos. Los fariseos eran los más involucrados con Dios, los que más conocían la ley de Dios, seguramente los que más actividades relacionadas a Dios hacían, y sin embargo ellos con sus tradiciones y mandamientos humanos invalidaban el cuidado a los padres, que eso era agradable delante de Dios. Jesús, a diferencia de ellos, utilizó su trabajo, que podríamos decir es secular, no, también fue espiritual, para cumplir los propósitos de Dios, para honrar a su familia. Así que también te llevo a evaluar cómo tomas tu trabajo o cómo lo ves. Es una herramienta que Dios te ha dado para el cuidado de tu familia, para el cuidado de los tuyos y para que lo puedas utilizar para la gloria de Él. Ahora, pensaba en un tercer punto de esta cultura que es la viudez. Cuando una mujer quedaba viuda, quedaba en una desprotección total. Si tenía hijos mayores, ahí era más tranquila la cosa, porque los hijos mayores podían trabajar y sostenerla. Ahora, si esta persona no tenía hijos mayores, esta viuda quedaba completamente desamparada, dependía de la buena voluntad de algún familiar ya lejano que se quiera hacer cargo de ella. Y si no sucedía eso, quedaba en una situación de desprotección aún mayor, en donde generalmente acudían justamente a los fariseos, que eran los escribas, los letrados de la época, para que las ayuden quizás en las cosas administrativas de la tierra que le pudo haber quedado de su marido, etc. Y Jesús allí también los denuncia a los fariseos, no sé si lo recuerdan, pero Jesús denuncia a los fariseos y les dice, ustedes son
son unos hipócritas porque hacen largas oraciones por la viuda, pero por otro lado les roban todas las cosas. Los fariseos eran verdaderamente hipócritas, no era que solo tenían un entendimiento de Dios y no lo practicaban, sino que llevaban una doble vida muchos de ellos y estafaban a las viudas, y no solo a las viudas, también a más grupos. Y cuando vas a ver en la Biblia la palabra viuda, si te pones a buscar en dónde en la Biblia sale viuda, sale un montón de veces, pero vas a ver que en todas esas partes en donde sale, Dios sale identificándose con la causa de la viuda y defendiendo la causa de la viuda. Es más, Dios legisla en su pueblo Israel determinadas leyes que eran para el cuidado, para la provisión y para el sostenimiento de la viuda. ¿Sí? Vas a ver justamente el corazón de Dios identificado con el corazón de la viuda. No en sí porque había perdido al marido, lo cual también es algo doloroso, sino también por la situación en la que quedaba. Era tanto la viuda como en esa época los huérfanos y también los extranjeros, eran los tres grupos que quizás vivían más esta desprotección, este desamparo, este quedar básicamente en la nada. Y Dios se identifica con estos grupos. Y a lo largo de la Biblia vas a ver cómo Dios legisla para su pueblo el trato especial que ellos deben tener para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Mira, acompáñame a Deuteronomio 10, 17 al 18. Deuteronomio 10 del 17 al 18. Dice así: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amarán pues al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Y mirá, Dios se identifica como básicamente el que hace justicia, porque ellos quedaban desprotegidos en una situación de vulnerabilidad, y no solo quedaban ahí, sino que la gente se aprovechaba de esa situación de vulnerabilidad. Así que Dios en su corazón se identifica con la causa de ellos. El Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Fíjate cómo Dios se define como padre de huérfanos, defensor de las viudas, el que ama al extranjero, el que le da vestido y el que le da pan. Dios se identifica con aquellos grupos que atraviesan vulnerabilidad, que están desprotegidos, que quedaban en la nada, ¿sí? Dios se identificaba con ellos, velaba por su causa, los defendía, se definía a sí mismo con aquellas personas que no tenían padre y madre, alguien que les provea, alguien que los guíe, alguien que los instruya, que les dé el sostenimiento que necesitaba. Dios se identificaba a sí mismo como padre de los huérfanos, aquel que va a cumplir ese rol y el que va a defender la causa de la viuda para que no se aprovechen de ella. Así que esto te deja ver el corazón de Dios, pero también te deja ver el corazón de Jesús en la cruz. Jesús es Dios. Jesús era el hijo de María, pero era Dios. Y María era viuda, tenía sus hermanos. Pero esto te lleva ahora, volviendo a leer lo que Jesús le dijo, entendiendo un poquito más el contexto. Dice Jesús que vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús está velando por el futuro de María. Está delegando esta responsabilidad de la primogenitura que recaía sobre él, se la está delegando a su discípulo Juan, que era el discípulo que estaba presente. Y fíjate que la Biblia es puntual en decir que vio que estaba presente el discípulo amado. No estaban presentes sus hermanos. No estaban presentes los hermanos de Jesús en la muerte de Jesús, tampoco estaban acompañando a la madre, pero estaba el discípulo amado. Estaba aquel que había compartido años con Jesús, y acá Jesús exalta a la familia de la fe y también le da un valor importante a la familia de la fe, ya que lo natural
y lo que debería pasar es que cuando el primogénito moría, esa responsabilidad caía sobre el segundo hijo mayor. Y Jesús tenía hermanos que en ese momento no creían en él, ¿sí? Pero Jesús hace algo que rompe la regla. El primogénito tenía el derecho también de delegar esa responsabilidad a otro que no sea el hermano. Y él rompe eso y se lo delega a su discípulo amado, a un hermano en la fe. Y se vienen esas palabras cuando buscaban a Jesús y le decían, Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dice que mira a los discípulos, a la multitud que lo seguía y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre y ese es mi hermano. Y Jesús está instituyendo la familia de la fe también como alguien que cumple un rol fundamental en el acompañar justamente en estas situaciones en donde alguien queda en una situación vulnerable. Es más, pensaba en Jesús y Jesús cuando vino al mundo no se identificó con lo poderoso, con lo grande, con lo sabio. Él se identificó con lo débil, con lo frágil, con el pobre, con el necesitado, siendo el ser más rico del mundo, en todos los sentidos, habido y por haber, no te limites al económico, porque ese es el menos importante, la verdad, para Dios, que es autosuficiente. Siendo el ser más rico de todos, Él decidió nacer en un establo, identificarse con el débil, con el pobre, con el necesitado. Y Cristo justamente vino a eso. Cuando nosotros nos bautizamos, pensaba, nos identificamos con Jesús públicamente. Pero Jesús cuando se identificó, que Juan llamaba a las personas a que se bauticen para el arrepentimiento de pecados, va Jesús que no tiene pecado y se bautiza. ¿Por qué? Porque Él se está identificando con el pecador, se está identificando con nosotros, con vos, conmigo, se está identificando con los débiles, se está identificando con aquel que no tiene capacidad para salvarse y lo reconoce. Se está identificando, dice la Biblia, que Dios no llamó ni a lo sabio del mundo, ni a lo elocuente, sino que llamó a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado. Allí mostró su favor y su gracia a Dios para deshacer lo que es y para que nadie se jacte. Dios decidió mostrar su favor justamente allí, en la debilidad, en la fragilidad, y Jesús se bautiza y se identifica con el pecador, con lo débil, con lo necio, con lo vil, con lo menospreciado, para rescatar tu vida, para rescatar mi vida. Y hoy nosotros nos bautizamos para identificarnos con Él, con el perfecto, con el santo, con el puro, con el sin mancha, el que no tiene pecado, el que es rico. ¡Wow! ¡Qué intercambio glorioso el que Jesús hace en la cruz por nosotros! Y pensaban que Pablo también le da peso a esto de la honra a los padres y a las madres y mezclado con el tema de la viudez. Acompáñame a Timoteo 5:3. Pablo le va a dar instrucciones a Timoteo, que era pastor de la iglesia, y Pablo va a tratar puntualmente el tema de las viudas, es decir, este grupo que quedaba desprotegido. Y Pablo va a decir en 1 Timoteo 5:3, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y Pablo lo va a instituir también como algo importante. Si hay una viuda, que en esa época implica desamparo, ¿sí? Si alguien queda en esa situación, sus hijos y sus nietos son los que deben ejercitar la piedad y deben mostrar el fruto de su fe en Dios, el fruto de su salvación. Deben manifestar la fe que profesan tener, justamente mostrando piedad para esa persona, justamente manifestándola en el cuidado y en el sostenimiento económico hacia esa persona. Pienso que quizás en aquella época lo que la iglesia cobijaba a muchas de las viudas, más de una persona siendo creyente quiso quizás desligarse de su responsabilidad y dejar la viuda al cuidado de la iglesia. Y Pablo va a poner orden y decir, esta responsabilidad es sobre el hijo y sobre el nieto. Ellos tienen que aprender a mostrar la piedad. Santiago, el hermano de Jesús, que después se convierte, pasa a ser uno de los pilares de la iglesia, va a decir que la religión pura y sin mancha, o sea, si querés una verdadera religión, la religión pura y sin mancha es que visiten a las viudas en sus aflicciones. Fíjate cómo la fe está completamente ligada al cuidado de esto. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está ligado a eso.
Y si el corazón de Dios está ligado a eso y Dios ha volcado su amor en mi corazón, en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, lo que Dios espera es que también practiquemos la piedad primeramente para con los de nuestra propia casa. Y fíjate que Pablo en el versículo 7 y 8 que siguen hablando de las viudas dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que no sean reprochables. Porque si alguno no provee para los suyos, hablando de las viudas, y mayormente para los de su casa, ya hablando de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate el peso y la seriedad que Dios le da, que dice: la persona que no hace esto, directamente ha negado la fe. No es un creyente. Puede profesar ser creyente, puede ir a la iglesia, puede hacer un montón de cosas, puede estar involucrado en lo que sea, puede conocer la Biblia de punta a coma, pero si esta persona no provee para los suyos, ha negado la fe. No es un creyente, está actuando en contra de Dios. Así que fíjate el peso que Dios le da y el corazón de Dios cómo está ligado justamente ahí. Versículo 16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Así que esto también nos deja a nosotros porque esto ya es para nosotros, ya no es para aquella cultura, es para nosotros, de ver, cómo Dios está completamente interesado y su corazón está en favor de aquellas personas que están atravesando situación de vulnerabilidad. Quizás en tu hogar, en tu familia, quizás hijos que quedaron huérfanos, ¿sí? Una esposa que quedó viuda o un padre o una madre que envejeció en edad y ya no tiene el vigor para sostenerse por sí mismo, su salud depende del cuidado de otra persona. Bueno, Dios dice de eso que es algo espiritual, que tu fe y tu piedad se tienen que mostrar allí primeramente para con los tuyos, para con los de tu propia casa. Y terminando, volví a Jesús, estando allí en la cruz, en una agonía grande, en un sufrimiento grande, recibiendo la ira de Dios por el pecado, algo nuestro, recibiéndolo Él. Y Jesús, lejos de hacer lo que naturalmente hacemos nosotros en una situación de sufrimiento, de dolor, en donde la estamos pasando mal, lo primero que hacemos es tender a mirarnos a nosotros mismos. Mirar mi dolor, mirar mi sufrimiento, mirar lo que me pasa y de alguna manera empezar a compadecernos de nosotros mismos o empezar a ensimismarnos, mirarnos a nosotros. Jesús en esos momentos de gran sufrimiento y gran agonía, lejos de mirarse a sí mismo, mira hacia afuera, mira a María, mira al discípulo amado y le habla a María y se encarga de su cuidado y de su sostenimiento ahora que Él iba a abandonar este mundo. Así que fíjate el corazón de Dios para la viuda, para el desprotegido, para el que está en vulnerabilidad. Es alguien que se identifica con su causa, es alguien que defiende su causa, es alguien que está a favor de esa causa. Y nos podemos asombrar del corazón misericordioso de Cristo, que aún en agonía miró hacia afuera y miró a aquella mujer que lo cuidó, que le cambió los pañales, que lo instruyó, que le proveyó. Perdón. Y muestra esa piedad para con su madre. Y tenemos aplicaciones de todos los tintes. ¿De qué manera estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿De qué manera lo estás poniendo en estima? ¿De qué manera estás cuidando o estás sosteniéndolo si se encuentran en una etapa de la vida avanzada? ¿De qué manera estás utilizando tu trabajo? ¿Lo tomas con seriedad o te parece poca cosa? Porque eso muestra tu espiritualidad. Muestra si de verdad amas a tu familia o te da lo mismo porque primero estás vos y si no te gusta algo lo dejas y no importa que tu familia quede desamparada. Habla mucho eso también de uno mismo. Y en tercer lugar, el rol que ocupa la iglesia. ¿Sí? La iglesia no reemplaza la responsabilidad que recae sobre esa familia, pero sí complementa
Y Jesús justamente exalta y dio esa responsabilidad a un hermano en la fe en vez de a sus hermanos de sangre. Y te muestra el vínculo fuerte que genera la familia de la fe, la iglesia. Así que también te animo a que puedas evaluar y ver de qué manera estás viviendo como iglesia, si está la iglesia siendo, o vos como persona, alguien que recibe, que acobija, que acompaña, que aconseja, que está allí. La iglesia es un lugar en donde a cada persona que viene sin nada se siente acompañada, se siente contenida, se siente parte de una familia, aquel que no tiene familia. Porque eso debe ser la iglesia, la manifestación visible del Dios invisible, porque Cristo se fue, pero mandó su espíritu y su cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, su cuerpo debe manifestar los intereses de Él y lo que para Él es valioso. Así que con esto finalizo y te animo a que puedas cerrar ahí tus ojos, puedas hablar con Dios, puedas quizás agradecerle a Jesús. La verdad que esto me llevó a admirarme mucho de Jesús, del carácter de Él, de su corazón. Y también recordar que Él te vio como alguien vulnerable, alguien incapaz de salvarse, alguien perdido, alguien sin rumbo, sin dirección. Y Él fue allí, te buscó, te llamó, te rescató y pagó el precio por tus pecados. Tómate un minuto ahí y dale las gracias.